lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar así, sentaditos, vamos a orar y darle gracias al Señor. Como decía la hermana en el cántico, démosle gracias al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por permitirnos estar acá en tu casa. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias por esta semana que ha transcurrido, Señor, y por cuidar de nosotros en medio de esta situación tan difícil que se vive a nivel mundial. Gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Ahora, cuando vamos a escuchar tu palabra, te pedimos que tu palabra, Señor, nutra nuestra vida, que nos alimente, Señor, que nos dé vigor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra. Te rogamos que tu palabra ilumine nuestros corazones, nuestro entendimiento y nos permita conocer la esperanza a la cual tú nos has llamado, las riquezas de tu herencia a los santos y la grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos en ti, Señor. Que el que hoy vino enfermo, Señor, tú lo sanes. El que viene con cargas por problemas en el hogar, en el matrimonio o con algún hijo, que esa carga, Señor, la pueda colocar en tus manos con fe, con confianza de que tú tienes el control. Y que tú, Señor, vas a ayudar a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, Padre bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Y quién vive? ¡Vivo! Y a su nombre. Gloria a Dios. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. A manera de introducción, quiero darle un contexto de lo que está sucediendo allí. El Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos y les está dando, por así decirlo, las últimas instrucciones antes de Él ir a la cruz y a la tumba y luego ascender. Y les está recalcando las enseñanzas que ya Él les había dado. El Señor Jesucristo está experimentando en sí mismo la presión de ese momento que se avecina. Y está queriendo que sus discípulos entonces entiendan todas estas cosas y se preparen para lo que había de venir. Él les acababa de decir a ellos que iban a ser esparcidos, que los iban a perseguir, que se iban a escandalizar de él esa misma noche. Él les acababa de decir que uno de ellos lo iba a traicionar, otro lo iba a negar, todos se iban a escandalizar de él. Sin embargo, le sigue instruyendo con esa ternura que el Señor Jesús tiene. Y él sabía que esos discípulos, a pesar de sus errores y sus fallas, lo amaban con todo el corazón. Y él iba a hacer la obra en ellos. Y la enseñanza de hoy se trata de ver cómo el Señor Jesús les asegura a ellos de que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos y ellos van a ser transformados. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del verso 5 en adelante hasta el verso 15. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús le está dando estas instrucciones a ellos
Y ellos, amados, hasta ese momento, a pesar de que gozaron el privilegio de ser instruidos por el maestro de maestros, hasta el momento todavía no habían asimilado las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo, del reino de los cielos, porque ellos también tenían argumentos previos que se les habían enseñado de generación en generación acerca de lo que era la venida del Mesías. Y en síntesis, ellos pensaban era que el Mesías venía a establecer el reino mesiánico de una vez. Esa era la idea que los rabinos hebreos les habían enseñado, y se quedó con ellos hasta el final. De hecho, cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende en Hechos capítulo 1, verso 6 y verso 7, ellos todavía le preguntan: Señor, ¿restablecerás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía ellos estaban albergando en sus corazones la idea de que el Señor Jesús iba a establecer el reino mesiánico de una vez y Israel iba a ser librada del yugo de los romanos. Y no estaban viendo las cosas de la perspectiva divina. Así que ellos tenían esa limitación. En primer lugar, era entendible porque el Espíritu Santo no había venido todavía sobre ellos en su derramamiento, como Dios lo prometió en Joel capítulo 2, verso 28, que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y por supuesto no tenían esa capacidad para entender esas grandes verdades bíblicas. Y en segundo lugar, también era por negligencia de ellos, porque tenían al Maestro, al Señor Jesús, que les venía enseñando, pero ellos se negaban a aceptar las verdades del Señor. Y eso sucede mal, y eso tiene consecuencias malas. Pero eso sucede en todo lugar y en todo tiempo, cuando nos enseñan algo pero no lo ponemos en práctica de una vez. Nos enseñan las verdades bíblicas, los caminos del Señor, pero seguimos guardando en nuestros corazones argumentos que ya teníamos previos. Como un ejemplo, el Señor Jesucristo dice: amarás a tu enemigo, y el que te dé una mejilla, colócale la otra. Y la ley de ellos decía: a tu enemigo aniquílalo, mátalo. Entonces ellos mantenían ese tipo de pugna entre la enseñanza del Señor y la enseñanza que ellas tenían. Y así somos nosotros también. Muchas veces nosotros no crecemos en el camino del Señor porque no ponemos en práctica de una vez lo que se nos enseña. Y entonces al postergarlo, pues nos arraigamos más a lo previo y nos distanciamos más de lo que el Señor nos quiere enseñar. Y no crecemos. Y ese es el caso, lamentablemente, de muchos cristianos que pasan años desde que conocieron al Señor, pero siguen ahí estancaditos, siguen ahí sin crecer, sin terminar por fin de abandonar un mal hábito o un pecado, por esa misma situación. Bueno, estos discípulos eran así como nosotros, tenían sus errores, tenían sus fallas, pero el Señor Jesucristo les promete que lo va a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tremendo, ¿verdad? Las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús en el verso número 7 les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador es el Espíritu Santo. Ese es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo: el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Tiene muchos nombres el Espíritu Santo de Dios, así como el mismo Señor Jesucristo. La Biblia le otorga muchos nombres en función del ministerio o de la obra que hace en favor de nosotros. Entonces ahí le dice el Consolador: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense, amado, que hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido derramado, como lo acabo de decir, de esa forma como sucedió en Pentecostés. 40 días después de que el Señor Jesús dijo estas palabras, ocurrió ese acontecimiento y el Espíritu Santo fue derramado. Y hasta el día de hoy se sigue derramando en todos los creyentes. Se sigue derramando, nos sigue llenando. Esa expresión de derramarlo es como cuando uno agarra una jarra que tiene un líquido, vamos a decir agua, y la echa en otro envase, lo está derramando allí. Nosotros decimos lo está echando, pero
Se usa esa expresión, lo está derramando para llenar ese otro envase. Eso es lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo. Y también se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscarla, tenemos que procurarla. Amén. Porque estamos en una carne que ella va a querer lo suyo, como dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Quiere lo suyo y se opone a lo del Espíritu, pero el Espíritu quiere lo suyo y se opone a lo de la carne. Y ahí va, pues, la batalla. Pero tenemos la victoria. Amén. Amén. Victoria, la victoria, mía es, decía el cántico. Bueno, así que el Espíritu Santo va a realizar una obra y dice ahí, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Miren, y lo que primero que tenemos que resaltar es que la labor del Espíritu Santo es de nivel mundial. A Él no se le va a escapar nadie. Él va a obrar en todo el mundo, en todas las épocas, en todas las ciudades, en todos los países. En donde quiera que haya un ser humano, el Espíritu Santo lo va a tocar, el Espíritu Santo lo va a convencer, el Espíritu Santo va a tratar con esa persona. ¿Para qué? Para que se salve. Amado hermano, pues el Señor Jesucristo dice en la Biblia en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Bueno, el Señor Jesús vino y algunos no le recibieron, pero el Señor Jesús no se dio por vencido. Él no se da por vencido, dice: voy a enviar el Espíritu Santo y Él va a tocar a aquellos que en este momento no me recibieron. Él los va a tocar y Él los va a convencer de pecado. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. A su nombre. Y entonces, amado, resulta que cuando el Señor Jesucristo está siendo juzgado, usted sabe, ¿no? Los evangelios, usted los ha leído. Lo pusieron a la gente a escoger entre Barrabás y el Señor Jesús, y la gente a Barrabás. Y lo juzgaron como un criminal. Y lo rechazaron. Y lo condenaron a la muerte. Y es una de las muertes más crueles que hay, y era una muerte para los criminales más peligroso. La muerte en la cruz en ese tiempo. Y entonces lo condenaron ahí a morir. Y murió, pero resucitó y ascendió. Morir en la cruz era una locura, dice la Biblia, un tropezadero para los judíos y una locura para los griegos. O sea, era inconcebible. Pero, amado, esa misma muerte en la cruz, de ese que murió a las afueras de Jerusalén crucificado como si fuera un delincuente, ese fue el argumento que usó Pedro 40 días después, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo lo llenó. Ese argumento de la cruz fue el que esbozó Pedro y le dijo a la gente: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. Y la gente, que cuando oyó esas palabras sintió de insofacto que habían pecado contra el Señor. Y por eso le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes para que reciban perdón de pecados y reciban el Espíritu Santo también. Y 3,000 personas de los que primero habían negado al Señor se convencieron por el Espíritu Santo de que habían pecado contra Dios, de que eran pecadores, y entonces se convirtieron al Señor. ¿Ven? La obra del Espíritu Santo hace eso. Él nos convence de pecado. Él es el que convence al pecador de pecado. Ve, amado hermano, cuando nosotros nos convertimos al Señor, mi esposa y yo, por allá en los años 80, nosotros estábamos en esta congregación y nosotros le predicamos a la familia, íbamos con ese gozo, compartir lo que a nosotros nos daba gozo, la salvación, el evangelio, la adoración, pero ellos nos miraban raro: ¿y usted qué le pasa? Y no, yo tengo mi religión, me decían mis hermanos, y me rechazaban, y yo no hallaba ya cómo hacer. Yo me ponía triste, me ponía bravo, me ponía melancólico y no sabía qué hacer, hasta que un día el pastor me dijo: es que usted no los va a convencer de pecado a ellos. Cuando usted se convirtió al Señor, se convirtió de primera vez que le predicaron. No, el Señor duró conmigo como 8 años persiguiéndome para que yo me convirtiera por medio de cristianos. Bueno, Dios también va a perseguir a tu familia y ellos también van a recibir a Cristo, amado hermano. Y me quedé tranquilo. El pastor me dijo: ore por ellos, pídale a Dios que los toque, que les haga ver sus caminos, que no son buenos. Y así hicimos. Mi esposa y yo comenzamos a orar por nuestra familia. Mire, amado, de mis hermanos, hasta ya tengo uno que es pastor, tengo otra que es anciana en una iglesia, otra que también sirve a Dios en otra iglesia, otros se han convertido, Señor. Los que antes me rechazaban y me decían: ese evangelio, eso no es el camino, ahora le sirven al Señor y están en el camino, porque el Espíritu Santo de Dios tocó sus corazones, los convenció de pecado. Bendito el nombre de nuestro Señor. No se desanime con aquellos familiares difíciles. Para Dios nada es imposible. Amén. Él los va a tocar y los va a traer a los pies de Cristo. Dice el versículo número 8, el pie dice: los va a convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
se entiende que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios. Porque a él lo condenaron, lo juzgaron y lo condenaron como un delincuente, como un criminal, como un antisocial. Para los romanos Jesucristo representaba un peligro para la paz del Estado, porque movía multitudes, miles de personas andaban con Jesús. Y ellos habían matado a un tal Teudas y habían matado a un tal Judas el Galileo precisamente por eso, por mover gente en contra del gobierno romano, y los mataron. Y veían en Jesús, bueno, ¿será este otro de esos? Bueno, y para los religiosos era un peligro también, porque amenazaba su status quo de falsedad, por supuesto, de engaño. Entonces lo condenaron y decían que Jesucristo hacía los milagros por Belcebú y que engañaba. Unos decían que es bueno, otros decían no, engaña al pueblo. Entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, pero lo condenaron como si fuera un criminal. Bendito el nombre de nuestro Señor. Hasta que vino el Espíritu Santo y tocó esos corazones. Y cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, y dijo Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y murió, no habría pasado ni 20 minutos cuando el centurión que estaba ahí, el jefe de la guardia que lo estaba crucificando, reconoció y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo, amado hermano. 2000 años después, millones de personas en todo el mundo le han rendido su corazón a ese que murió en la cruz, que lo crucificaron como un criminal, que lo crucificaron como un delincuente, que le dieron la muerte más cruel que se le puede dar a una persona en ese tiempo. Hasta el día de hoy millones de personas siguen confiando su eternidad en las manos de aquel que murió en la cruz, porque sabemos y creemos que Él es justo, que Él es el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo creemos? Porque el Espíritu Santo nos convence de que Jesucristo es justo. A su nombre. A su nombre, Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y nosotros somos justificados precisamente por la justicia de Jesús. Porque Él no pecó nunca. Y Él fue el sacrificio que Dios aceptó por los pecados de la humanidad. El verso 11 dice que convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo. Y el diablo fue el que movió todo ese poco de gente y ese poco de líderes para que juzgaran a Jesús y lo condenaran. La mano siniestra que estaba detrás de todo ese movimiento era la mano de Satanás. Pero no se sabe en qué momento el enemigo como que se dio cuenta de que si Cristo moría sin mancha y sin pecado, iba a salvar a la humanidad, y comenzó entonces una campaña de tentaciones hacia el Señor para que el Señor no fuera a la cruz. Le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí. Y cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, juzgado y lo maten, pero al tercer día resucitará, Pedro le dijo, Señor, eso no te acontezca más. Y el Señor, ya usted sabe la respuesta que le dio. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de la gente. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué le gritaba a la gente que estaba a su alrededor? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué le dijo uno de los ladrones que estaba a su lado? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. El diablo como que se vio listo, se vio en la paila, perdone la expresión, y quería que Jesús no pasara por la cruz. Pero Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios, si es el Hijo de Dios, pero no se bajó de la cruz, se quedó en la cruz, porque dice Colosenses capítulo 2 versículo 14 en adelante, dice que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de pecado que nos era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y triunfó sobre las potestades de las tinieblas, triunfó sobre ellos en la cruz. Así que cuando estaban crucificando a Cristo estaba venciendo a Satanás. El príncipe de este mundo quedó juzgado y quedó condenado y no hay vuelta atrás. Bendito el nombre del Señor. A su nombre. Y ahora entendemos eso porque el Espíritu Santo nos lo revela. Amado, no hay nación en este mundo, no hay país en este mundo donde no se tenga la idea de que Satanás es malo y que está condenado. En todas partes, en cualquier religión que usted oiga a alguien, cuando hablan, mencionan el malo, el maligno, saben que el maligno está vencido, saben que el diablo es malo. Bendito el nombre de Dios. Así que el Espíritu Santo obra eso.
Hay gente que no conoce al Señor ni conoce al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí los conoce a ellos. Y Él los va convenciendo del pecado, y los convence de la justicia de Cristo, y también los convence de que el maligno está juzgado, está terminado, ya no tiene vuelta. Bendito el nombre de Dios. Si usted lee la Biblia completa y lee Apocalipsis capítulo 21, usted se va a dar cuenta que el enemigo es lanzado al lago de fuego, eternamente y para siempre. Mientras que los que creemos en Jesucristo, eternamente y para siempre estaremos en la gloria de nuestro Señor. Compartiremos la gloria con el Señor. En su nombre, bendito el nombre de Dios. Así que el Espíritu Santo obra en su relación con el mundo para convencerlo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero en relación con los discípulos, dice el versículo número 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos y los guía hasta el día de hoy a la verdad, a la verdad bíblica, a la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, a la verdad de que no hay otro camino de salvación, por más que haya miles de religiones o millones, no hay otro camino sino Cristo es el camino. Él va guiando a la gente a la verdad. El Espíritu Santo guió a los discípulos del Señor, que hasta entonces eran inmaduros, estaban pequeños, niños espirituales, les fue dando crecimiento, los fue guiando y les fue dando capacidades, y ellos entonces pudieron recibir las revelaciones divinas para escribir el Nuevo Testamento y para escribir el libro de Apocalipsis, donde se enseña acerca de cosas que habrán de venir, que todavía nosotros hoy no las hemos vivido, la humanidad no las ha vivido, pero van a venir sobre la humanidad. Nosotros las tenemos ahora porque el Espíritu Santo nos las ha revelado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. A su nombre. Dice allí también, en cuanto a Jesucristo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios va a glorificar a Cristo, porque Cristo es el camino. Cristo es el camino. Y Él va a hacer que toda la humanidad ponga su confianza en el Señor Jesucristo para que se salve. Como dije hace unos momentos, al comienzo, cuando Jesús vino, muchos lo rechazaron, pero luego cuando el Espíritu Santo descendió, tocó esos corazones y muchos lo recibieron y hasta el día de hoy lo siguen recibiendo. Él glorifica a Cristo. Él no funda una nueva religión. Yo recuerdo en los años 80 y los 90, puede ser mucho antes, pero yo tengo más o menos data desde esa fecha. Hubo un movimiento acerca del Espíritu Santo en muchas naciones, en muchas partes. Y se hicieron conferencias, talleres, de todo se hizo, se escribieron libros, guías, todo con relación al Espíritu Santo. Y bueno, por supuesto, cuando una verdad bíblica, aunque sea verdad, se lleva a un extremo, pues se va a torcer. Y eso fue lo que ocurrió. Y entonces comenzaron a salir cosas como que la gente iba a un lugar y llovía escarcha, como que esa escarcha, no sé, yo nunca le vi uso ni razón a esa escarcha, no conozco a nadie que haya obtenido ningún beneficio con la escarcha, pero ninguno absolutamente. Otros que las manos se le llenaban de aceite, estaba el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Y usted sabe los excesos que se cometieron. Hasta las aberraciones de la denominación esa llamada oración fuerte del Espíritu Santo, que por supuesto es una desviación absoluta de la verdad bíblica, y cosas como esas surgieron. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, se refiere a la verdad bíblica y se refiere a la doctrina de la palabra de Dios acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero hay personas que lo toman de otra forma. Le pongo un ejemplo. Hace años, muchos años, estaba en una librería hojeando unos libros porque me interesaba comprar algunos libros, pero nadie me había recomendado alguno en particular y me tocaba entonces, usted sabe, cuando uno no sabe si un libro es bueno, ¿qué es lo práctico? Abrirlo y leer un poquito. Uno lee el índice, ve algún tema que le interesa. Bueno, me interesa este tema. Y uno va y busca la página, lee unas cuantas páginas de ese capítulo y ahí se va a dar cuenta si habla a profundidad de ese tema o no. Entonces uno dice, no, el libro es bueno, lo llevo y listo, o no lo llevo.
Esa es la forma práctica. Y en eso estaba yo cuando se acercó una persona, no voy a decir que era un hermano, porque ya no creo que sea hermano, y pasó así y me dijo, ese libro es bueno. Y yo, bueno, y lo eché en mi cestica. Y seguí viendo en otros estantes haciendo lo mismo, y se acercó, me hizo lo mismo. Yo lo veía y le veía apariencia de piedad, créanme, yo lo veía. Y me hizo eso como 3 veces. Ese libro es bueno. Él ponía la mano así, ese libro es bueno. Entonces, como ya yo estaba pensando, yo veía que venía, yo me movía entre los estantes y se acercaba y me decía lo mismo. Yo dije, este debe ser un hombre que lee mucho. Tiene que tener muchos libros. Usted sabe que a los cristianos se nos manda a leer mucho. Tenemos que leer mucho. Y como dice Spurgeon, mucho, aunque no sean muchos. O sea, si tienes un solo libro, bueno, léelo muchas veces. Pero lee. Entonces yo decía, este hombre lee. Y cuando ya lo hizo otra vez, yo le dije, usted me dice, ese libro es bueno, compra. Y yo le digo, hermano, ¿usted tiene esos libros? ¿Ya los leyó? No, yo no tengo esos libros. Yo no necesito leerlos. Yo le pongo la mano así y el Espíritu Santo me revela que es bueno el libro. Yo puse la cesta y me fui. Y de aquí dije yo, antes que me pase lo mismo, esa lo que era a mí también. Extremos así, hermano. Extremos como así. Mire, hablando de esas cosas, de la negligencia de leer la Biblia y de hacer las cosas como Dios quiere. Aquí el Señor Jesucristo en el verso 12 les dice a ellos algo, le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ellos tenían una limitación, como dije, espiritual, porque el Espíritu Santo en su derramamiento pleno no había venido. Y no tenían capacidad de entender, vamos a decir, esas grandes verdades bíblicas, como luego sí lo lograron entender. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, al propio Pedro, usted lo lee y usted no piensa que es el mismo Pedro que negó al Señor Jesucristo, pero sí fue el mismo Pedro. O cuando usted lo ve hablando con los fariseos y hablando con los líderes religiosos que le ordenan y le dicen, si vuelves a predicar el Evangelio te metemos preso y te castigamos. Y él dijo, bueno, ustedes van a ver que es preferible obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Lo vemos tan valiente y tan resuelto a no quedarse callado que nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo obró en Pedro y lo transformó. Bendito sea el nombre de Dios. Él quería ser como su maestro. Y esa debe ser la meta de todos nosotros, ser como nuestro Señor, llenos del Espíritu Santo y hacer la obra que Él nos manda a hacer a nosotros. Bueno, en este tiempo tenían ellos esa limitación, pero también tenían negligencia, lo que les comenté al comienzo, duros para entender, duros para hacer los cambios. Mire, esta misma frase, con sus variantes, por supuesto, que se le expresa a un discípulo, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, donde le dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. En 1 de Corintios, capítulo número 3, versos del 1 al 4, donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia de Corinto, yo a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Y les di a beber leche y no les di a beber comida sólida porque ustedes todavía no la podían digerir, no tenían muelas para masticar. Y también en el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 15, también ahí el escritor le dice a ellos, yo les tengo que explicar a ustedes algunas cosas en relación a Cristo, porque Él tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Acerca de eso les quisiera explicar, pero se me hace difícil porque ustedes, dice él, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad que les explique el ABC del Evangelio. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y tenéis necesidad de leche y no de comida sólida. Y vuelve a surgir el mismo problema. Así que vemos, amado, que a través de la iglesia se han presentado circunstancias así, en las cuales la persona se esperaba que ya fuera más madura y resulta que no fue así. En el caso de los discípulos, ellos tenían, por supuesto, como cualquier persona, tenían flaquezas, tenían limitaciones y tenían debilidades. ¿Ven? Eso no se lo vamos a condenar. Pero había algo particular entre ellos que sí les estorbó bastante el poder asimilar las verdades del Evangelio, lo que el Señor quería enseñarles. Ellos tenían un problema, que es que ellos se la pasaban peleando entre ellos mismos a ver quién de ellos era el mayor. ¿Ha leído los Evangelios? Se ha encontrado con esa escena, ¿verdad?
en varias ocasiones. Fíjese que los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, tuvieron hasta la cachaza de decirle al Señor: Señor, queremos pedirte algo y por favor no nos los niegues. Ajá, ¿qué quieren ustedes?, le preguntó el Señor. Que cuando se establezca tu reino, yo esté a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Observe esa petición, amado. ¿Sabe cómo se llama eso? Lo llaman filoprimatosis. Filoprimatosis se llama eso. Filoprimatosis. Amor por el primer lugar significa eso. El amor por el primer lugar es el deseo de ser el primero en el grupo al cual se pertenece. Eso le pasaba a ellos. Tenían ese problema. Y aquí es donde yo digo, amado, qué sabiduría para enseñar y qué ternura para corregir tenía el Señor Jesús. ¿Cómo atacar esos problemas tan graves? Por lo menos si en mi iglesia se me levanta uno con filoprimatosis, el filo que va a haber es el filo de una hacha, de una sierra eléctrica que le voy a poner por ahí por los pies para arrancarse. Pero el Señor Jesús tiene una ternura, ¿verdad? No los desechó, no les hizo nada. Y los corrigió y los entrenó. Y vino el Espíritu Santo y los cambió. Y resulta que ellos eran apóstoles, pero estaban sujetos a un anciano. Al anciano Jacobo, el hermano de Jesucristo, el hermano menor. Llegó a ser anciano. Pero ellos eran apóstoles. Y había apóstoles y profetas. Y había pastores y maestros. Y había evangelistas. Y había ancianos. Vamos a decir así, como que en el orden de rango, como que el anciano, como que era el más pequeñito. Vamos a decirlo así. Pero resulta que estos apóstoles se sometían a ese ancianito. ¿Se da cuenta lo que es ya perder la filoprimatosis? Y Pedro en ningún momento usted lo ve peleando, por supuesto, ni a Juan, ni a Jacobo, a ninguno lo ve peleando. Se sujetaba a lo que decía Santiago. ¿Qué lección nos dan esos apóstoles a nosotros una vez que son llenos del Espíritu Santo? Para reconocer con humildad que todos somos iguales en el reino del Señor. Que todos somos iguales en el reino. Aquí no se trata de jerarquía, aquí se trata de humildad, de unción, de llamado, de unidad. Solícitos en guardar la unidad. Mira, ya en la iglesia de Corintios pasó algo también parecido, pero ya no a nivel de los líderes, sino del grupo, de la congregación. Si va conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo número 3. El apóstol Pablo dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, es decir, divisiones. No sois carnales y andáis como hombres. Miren la forma de sus divisiones. Porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Pablo. Porque no son las escrituras. No sois carnales. Allí en el capítulo 1, el verso 12 dice que otros decían: yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y otros: yo soy de Cristo. Se buscaban la manera. Esta iglesia de Corinto, amado, la fundó el apóstol Pablo y le invirtió 3 años de su vida y tenía el mejor equipo con ellos, instruyéndolos. Esa iglesia, amado, es de la única que se dice que estaba plena en todo. Mire, le voy a leer la descripción que la Biblia da de la iglesia de Corintios. Dice el verso 4 del capítulo 1: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Observe esa frase. Ustedes fueron enriquecidos en toda palabra, o sea, en doctrina, en ciencia. Y dice ahí, así como, dice el verso 5, el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que le faltaba era que Cristo viniera por segunda vez. Observe eso. Qué grandeza de iglesia, qué bendición de iglesia. ¿Quién no quisiera ser miembro de una iglesia así? Donde hay todos los dones, todos los ministerios, toda la sabiduría, toda la gracia, donde hay presencia de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amado, ¿qué le parece? Pero de alguna manera se infiltró, mano. En la política y en la guerra hay una expresión que usan los líderes, pues. Dicen que la acuñó Julio César, otros dicen que fue otro más, pero la usó Julio César, la usó Napoleón.
que se llama divide y vencerás. Divide y vencerás. De allí que la otra frase es unidos jamás serán vencidos, ¿verdad? Esa es la antítesis. Se filtró, amado, una especie de preferencia, de favoritismo. No da detalles cómo fue. Me imagino que alguno estaba orgulloso, o el papá de uno comenzó a empadrinar a uno. No, yo soy de Pablo, y Pablo es mejor que Pedro, y empezó a amarse de dividir. Y no hay, miren una paradoja, que una iglesia tan bendecida y próspera es a la que le dan mayores regaños y mayores reprimendas. Se volvieron carnales. Dios nos libre de eso, amados. Amén. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay grupitos. Amén. Aquí no solamente aquí, sino que tenemos nuestra iglesia matriz, que es la iglesia de la Cruz, y Filadelfia Sur, y Esperanza para los Niños en África, y Roca Eterna allá en Puntiquepera, y Dios hablaba de donde yo soy pastor por allá por la tubería, y aquí estamos todos unidos, estamos juntos, bendito el nombre de nuestro Señor. Amén, amados. Todos enseñamos una misma cosa, todos andamos por un mismo camino, todos andamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Dios crezca, para que el Evangelio de Dios avance, para que las almas se conviertan, para sacarlos a ellos también de la potestad de las tinieblas y llevarlos al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, para que conozcan la verdad divina. Unidos lo podemos lograr. Jesucristo Dios, que sean uno para que el mundo crea. Amén, amados. Bueno, el Espíritu Santo vino y arregló eso. El Espíritu Santo vino y arregló ese problema también en los discípulos y los corrigió. Y se dieron cuenta que todo era de ellos. Como le dijo Pablo a ellos ahí. Todos sean ustedes, sea Pablo, sea Pedro, sea Apolo, todos de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén, amados. Bendito el nombre de nuestro Señor. Volviendo a nuestro pasaje, amados, el Señor Jesucristo también dice algo que no quiero pasar por alto. Y Él dice que el Espíritu Santo de Dios va a glorificar a Cristo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Señor sabe nuestras necesidades. Él conoce también que nosotros necesitamos sustento, necesitamos provisión, necesitamos trabajo, salud. Él lo sabe. Pero el Señor siempre quiere trabajar primero en nuestros corazones. Él quiere que nosotros salgamos de esa oscuridad o de esos errores que podamos tener y andemos caminando en la verdad. Y yo quiero decirle, amado, que la Biblia enseña en Romanos capítulo número 8, verso 31, dice la Biblia que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Vean, nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el único pueblo que tiene asegurado de parte de Dios su provisión para toda la eternidad. El que tiene a Cristo lo tiene todo, amado. Que pasamos a veces por momentos difíciles, que atravesamos valles de lágrimas, eso también está claro, pero eso no significa que Dios no nos va a cuidar, o eso no significa que Dios nos está abandonando, o eso no significa que Dios no pudo solventar una necesidad nuestra. Eso no significa eso. Dios nos permite pasar a veces por el fuego, o por el agua, o por escasez, o por abundancia, por donde sea, pero Dios está con nosotros y Él ha prometido que va a suplir todo lo que a nosotros nos falte. Bendito el nombre. Así que tenga paz en el Señor. Aunque estemos en momentos difíciles, aunque estemos en crisis económica, aunque estemos atravesando lo que la Biblia describe, el valle de lágrimas o el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros, su vara y su callado nos infunden aliento y Él regresa a la mesa delante de nosotros en medio de las angustias, en medio de las crisis, en medio de los problemas. Él promete suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre, gloria. Otro detalle, amado, que quiero que usted también no pase por alto, es que en el verso 7 al Espíritu Santo el Señor lo llama el Consolador. Y eso nosotros tenemos que analizar. Porque si es una persona que es carpintero, pues va a hacer obra de carpintería. Y si es un mecánico, también de mecánica. Y si es un médico, pues de medicina. Y si es un consolador, ¿qué va a hacer? Consolar, ¿verdad? Consolar. Eso entonces nos va a llevar a pensar en otra cosa. Que si alguien necesita consuelo es porque pasó por un momento difícil. Y eso nos lleva a pensar otra cosa. Que Dios permitió ese momento difícil. Que
pasa si Dios no lo permite. Pero dice la Biblia que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan bien. Sé que hay situaciones dolorosas y nos desconciertan, no encontramos respuesta. La respuesta a eso solamente es decir, como dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptar la voluntad de Dios. Cuando nos negamos a aceptar la voluntad de Dios, a la vez nos negamos a aceptar el consuelo divino. Y entonces sufrimos más. Vea un ejemplo en Isaías capítulo 51, versos 12 y 13. Dice el Señor ahí, yo soy vuestro consolador. Fíjese, Dios es el consolador. Mire, amado, no hay dolor, tristeza, lo que sea, tragedia que el Señor no pueda consolar. Es verdad que nos deja llorar. Y es verdad que no nos quita el sentimiento de que nos duele algo. Él no lo va a quitar como por arte de magia. Él no lo va a quitar. Y Él nos va a dejar llorar. Pero Él nos va a dar consuelo. Él da consuelo. Los que han experimentado la partida de un familiar entienden bien esto. Aquellos que les han traicionado, o les han robado, o les han negado oportunidades y les duele eso, y han recurrido a Dios, se han dejado consolar por el Señor. Mira, ya en el Salmo 131 el rey David usa una expresión y él dice, Señor, he sido como un niño destetado. Pero luego dice, he acallado mi alma. Cuando un niño ya le dejan de dar el pecho, él va a llorar por el pecho, pero ya no se lo va a dar, porque ya le tiene que dar otra cosa. Y él llora. Y David se compara en sus experiencias con Dios, cuando Dios le negó algo, a un niño destetado. Entonces cuando se desteta el niño, él va a llorar, va a durar todo el día llorando y quiere que le den el seno, pero no se lo van a dar, y al otro día igual, hasta que se resigna. Y el rey David dijo, y he acallado mi alma. Vean, hermano, Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pero Él está ahí con nosotros para consolarnos. Y Él nos deja llorar y nos deja a veces hacer nuestros pataleos, pero Él está ahí para consolarnos. Si aceptamos el consuelo divino, vamos a tener paz en medio de la tribulación y en medio de la angustia. Si no lo aceptamos, nos va a pasar lo que dice aquí en Isaías. Mire lo que pasa aquí en Isaías. Él dice, yo soy vuestro consolador. Y le preguntan a la persona, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal, y del hijo del hombre, que es como la paja. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día tuviste miedo del furor del que aflige cuando se disponía para afligir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? No sé. El furor del que aflige delante de Dios no es nada comparado con el consuelo que Dios puede dar. Pero esta persona, por no dejarse consolar por Dios, se olvidó de Dios. Se olvidó de su grandeza, se olvidó de su poder, de su misericordia, se olvidó de sus planes y estuvo pensando en que lo aflige y que a lo mejor quería consolarse si lo robó viendo lo que lo roben, o si le pegó viendo que le peguen, o si lo hirió viendo que lo hieran. Es como que esperaba una especie de consuelo así. Así lo consuela Dios, amado hermano. Él dijo, ora por los que te ofenden, pide por los que te maltratan, bendice a los que te maldigan, para que seas un hijo de Dios, para que actúes como vuestro Padre que está en los cielos. Así consuela Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor. Déjese consolar por Dios. Ponga su dolor en las manos del Señor y confíe lo que Él prometió. A los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan. Amén. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.